Entonces, por ello es que no hay pues aquí ni filias ni fobias, sino simple y llanamente pues asignación de las responsabilidades, trabajo genuino, trabajo entregado, claro. Y en eso estamos, y el caso que me señalas, que es el más, digamos, novedoso, pues es uno más, no hay nada extra, nada nuevo, tampoco se imaginaron nunca esta editorial, esta empresa, porque lo primero que quiero decir es fue una sanción contra una empresa, contra una editorial, no contra un medio de comunicación. Eso es lo primero que quiero puntualizar. O sea, la función pública respeta absolutamente la libertad de expresión. De hecho, este es un ejemplo de que nosotros no tenemos ningún empacho en ir con ningún medio de comunicación. Yo he estado en todos los medios de comunicación que he sido invitada, y nos parece muy relevante el trabajo periodístico. De hecho, yo me he nutrido del trabajo periodístico de todo signo ideológico que se nos dan para nuestras investigaciones. Entonces, lo primero en este caso es que no es una revista, es una empresa editorial que nunca se imaginó que iba a llegar una función pública que iba a aplicar la ley, porque aquí básicamente es un asunto de aplicación de la norma, no, por cierto, para publicidad oficial. Eso no tiene que ver para nada con la publicidad oficial. Es un asunto de una asignación directa, que fíjate, paradójicamente, se nos ha criticado mucho de que seguimos dando contratos por asignación directa. Es cierto, hay muchos contratos por asignación directa, no es lo ideal, pero por la pandemia se han dado varios contratos de asignación directa. Tratamos, por cierto, siempre desde la función pública de hacer hasta lo imposible porque no se den asignaciones directas, sino que se abran las posibilidades de las licitaciones, y en este caso, pues era una asignación directa, que ellos tanto critican, y que encima de ser una asignación directa, como las cientos de asignaciones directas que ellos mismos fueron, de las cuales ellos fueron recipiendarios, encima de esto, pues se mintió e incluso se falsificó un documento. Entonces hay pues un asunto de castigo tan simple y llano como eso, es decir, es una resolución que se dio por un tema de que no se cumplió. Hubo, dice nuestro órgano interno de control, y yo ya revisé el expediente con mucho cuidado, hubo dolo, porque se presentó información falsa para obtener un contrato público, además mintiendo sobre algo muy importante que tiene que estar en el centro de la función pública, que es el bienestar de los trabajadores. Aquí se presentó un documento del Infonavit, que el Infonavit desconoció. Este documento que se nos presentó para agenciarse esta adjudicación directa, supuestamente decía que no había deudas de sus aportaciones patronales, una vez más de esta empresa, porque estamos hablando de una empresa, y como patrón empresarial, pues tenía que dar una aportación para los asuntos de los fondos para la vivienda de sus trabajadores. No tenía deudos, decían ellos, y Infonavit confirma que evidentemente esta información estaba alterada, y se hizo la asignación de la responsabilidad correspondiente. Es tan simple y llano como eso. Entonces, no es un medio de comunicación propiamente, no es una sanción contra un medio de comunicación, sino una sanción por la no aplicación, por la violación, la violentación de la aplicación de la ley de adquisiciones en nuestro país. Así es, pero digo, yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo sí, eran de las gentes que se aprovechaban de los regímenes anteriores, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque si no, probablemente esa revista no hubiera, yo no digo que no pueda ser igual importante o que no esté, pero que no hubiera sobrevivido como sobrevivió, ni que se hubiera quedado con tanto dinero como se quedaron. Sí, no, pero qué bueno, como dices tú. Coincido contigo, en la administración pasada, nada más en la administración pasada, porque la revista y la editorial tiene mucho de haber nacido, y en la administración de Peña Nieto, la revista Nexos obtuvo contratos millonarios con toda la administración pública federal. Suman más de 85 millones de pesos, es decir, imagínate por mes, por año, por mes, cuánto dinero iban recibiendo. Y ese dato, y eso es algo muy importante, ese dato, es decir, el hecho de que se les asignó por
contratos de asignación directa, tanto dinero durante este periodo en el cual ellos porque mintieron, ese dato fue ponderado de forma muy decisiva para la resolución sancionadora que se determinó. Pero sí quiero subrayar que ese fue un dato más, pero no fue ninguna cuestión de actuación a favor o en contra, sino simplemente un dato que teníamos que tomar en cuenta para nuestra asignación sancionadora. Ellos lo que quieren es verlo desde otro punto de vista, pero es obvio, y están todos lo sabemos. Están en su legítimo derecho, y yo los invito, y yo creo que ya lo anunciaron además, de que nos veremos en los tribunales, y en los tribunales pues se dará la respuesta final. Muy bien. Oye, de tema. Sé que, bueno, nos están bombardeando de preguntas, pero